Mi prometido quería casarse por amor, pero descubrí que tenía un contrato prenupcial preparado para quitarme todo. Cuando llegó el día, le presenté mis propios papeles y lo dejé con las manos vacías. Mi historia comienza con una de esas escenas que uno cree que solo ve en comedias románticas baratas. Dos personas se conocen en una cafetería local cuando a uno se le cae el café encima del otro. Yo salía del trabajo, agotada y medio desvelada, cargando una laptop, 2 agendas y un termo sin tapa que claramente no servía de nada. Él, en cambio, se veía como si acabara de salir del gimnasio o de alguna caminata mañanera, relajado, con una sonrisa amable, vestido de manera informal pero bien cuidada. Y con ese tipo de mirada que parece demasiado interesado para ser casual, pero lo suficientemente sutil como para no parecer acosador. Me ofreció una servilleta, se disculpó varias veces y hasta me compró otro café sin que yo lo pidiera. En retrospectiva, debí haber sospechado desde ese mismo momento que alguien que se mostraba tan perfecto al inicio probablemente estaba actuando. Pero lo cierto es que en ese entonces yo no buscaba nada, y fue precisamente ese desinterés lo que, según él, lo hizo fijarse más en mí. Pasamos semanas conociéndonos, intercambiando historias de trabajo, familia, metas a largo plazo. Él se llamaba Nathan y trabajaba en una firma de diseño gráfico, o eso decía. Aunque no ganaba una fortuna, solía mencionar que su trabajo le daba tiempo para disfrutar la vida, y que prefería tener menos pero vivir más tranquilo. Me preguntaba mucho sobre mi negocio, una pequeña empresa de servicios de marketing digital que había levantado desde cero con más noches sin dormir que días de descanso, pero nunca desde la codicia. Al menos no que yo pudiera notar. Me hacía sentir que admiraba mi esfuerzo, que valoraba que fuera autosuficiente. Decía que estaba orgulloso de mí, que le parecía inspirador que fuera una mujer tan determinada, tan capaz de manejar clientes, proveedores, y aún así tener tiempo para compartir momentos con él. Durante los primeros meses, todo se sentía como una especie de cuento de hadas moderno. Me cocinaba cenas, me dejaba pequeñas notas en la puerta de casa, me enviaba canciones con mensajes ocultos, y me hacía creer que lo nuestro era real, como él mismo decía cada vez que hablábamos de relaciones anteriores. Nathan se vendía como el hombre que había sufrido desilusiones porque sus exnovias solo querían su atención, su tiempo, y que él, en cambio, solo buscaba algo puro. En más de una ocasión dijo, con una convicción casi teatral, que si alguna vez llegábamos a casarnos, no quería firmar esas cosas frías como acuerdos prenupciales, porque el amor no se negociaba. Recuerdo que en una conversación me soltó algo como que si uno necesita un contrato para estar con alguien, entonces no confía de verdad. Me lo dijo mientras tomábamos vino en mi apartamento, y lo hizo mirándome a los ojos con una sinceridad que ahora solo me provoca arcadas. Pero en ese entonces, me tragaba cada palabra. Lo irónico es que yo no estaba tan convencida del matrimonio en sí. Mis padres se divorciaron de forma sucia, con abogados, demandas y peleas por bienes que nunca valieron la pena. Ver eso de niña me dejó marcada. Por eso, cuando Nathan decía que no quería un prenup, que prefería confiar, una parte de mí lo admiraba. Me parecía valiente. Estúpida yo. Porque lo que no sabía es que mientras él hablaba de amor verdadero y de almas gemelas, ya estaba reuniéndose con abogados para ver cómo saldría ganando si algún día nuestra historia terminaba mal. Nuestra relación duró poco más de un año antes de que él me propusiera matrimonio. Fue una propuesta ridículamente bien planeada, con pétalos, anillo, cena en un restaurante con vista a la ciudad. Lo publicó en sus redes como si fuera el logro de su vida, etiquetándome con frases como ella dijo sí y mi futura esposa, mi compañera para siempre. En las fotos, yo salgo sonriendo, con los ojos brillando, con la felicidad genuina de quien cree que está dando un paso seguro. Si alguien hubiera congelado ese momento y me hubiera mostrado lo que venía después, probablemente habría salido corriendo con el vestido de novia a medio poner. Pero no, en ese momento, yo aún creía que él era lo que decía ser, un hombre sencillo, noble, que solo quería una vida estable y feliz a mi lado. La organización de la boda empezó casi de inmediato. Aunque nunca fui una de esas personas obsesionadas con tener la ceremonia perfecta, me emocionaba la idea de celebrar nuestro compromiso con las personas que quería. Incluso dejé que él se encargara de algunas cosas, el lugar, la música, detalles del catering. Yo, por mi parte, estaba ocupada cerrando una alianza importante para mi negocio,
que requería atención constante y reuniones semanales con nuevos clientes. Fue esa sobrecarga laboral la que hizo que no notara ciertas señales al principio. Como que él pasaba demasiado tiempo hablando con un supuesto viejo amigo que trabajaba en bienes raíces, o que a veces se encerraba en su estudio por horas para trabajar en la lista de invitados, sin dejarme revisar nada. Tampoco me fijé cuando pidió acceso temporal a una de mis cuentas empresariales con la excusa de ayudarme con la gestión de pagos del fotógrafo y el lugar de la recepción. En ese entonces, yo confiaba. Qué ridículo suena ahora decirlo. Pero como siempre pasa con las cosas que se hacen a escondidas, la verdad no se puede ocultar para siempre. Una tarde de abril, cerca de 6 semanas antes del día de la boda, bajé a su estudio para buscar unos papeles del seguro del auto que necesitaba enviar. Él estaba en el supermercado, o eso me había dicho. Al abrir el cajón donde solía guardar papeles importantes, encontré una carpeta negra, elegante, con nuestras iniciales grabadas en la portada. La abrí por simple curiosidad, pensando que quizás era algo relacionado con la ceremonia. Pero no. Lo que encontré fue un contrato prenupcial. Uno con mi nombre completo, su firma, no la mía, y una pila de cláusulas que me dejaban como una completa idiota. El acuerdo decía, entre otras cosas, que en caso de divorcio, él recibiría un porcentaje de mi empresa por el tiempo y apoyo emocional brindado durante su crecimiento. Que renunciaba a cualquier reclamo sobre su propiedad personal, pero que yo debía mantener ciertos gastos compartidos incluso si él decidía mudarse. Y lo más nauseabundo, una cláusula que estipulaba que si yo decidía separarme sin causa comprobada, debía pagarle una suma considerable como compensación emocional. O sea, un puto castigo por salirme de la relación si no tenía pruebas de que él era un desgraciado. Me quedé sentada, con los dedos congelados sobre la carpeta, sintiendo que acababa de tragármela entera. En ese instante, todo cambió. Y no me refiero solo a la imagen que tenía de él. Cambió mi forma de mirar la relación, cambió la dinámica que creía que teníamos, y sobre todo, cambió lo que yo pensaba hacer en adelante. Porque si él había tenido el descaro de planear esto en secreto, yo no iba a quedarme llorando como una víctima. No iba a enfrentar el altar fingiendo que todo estaba bien. No iba a firmar nada que me atara a un parásito. No iba a quedarme callada mientras él construía su trampita legal. Si él quería jugar sucio, yo iba a enterrarlo en su propio juego. Actualización 1. Habían pasado exactamente 3 días desde que encontré esa carpeta negra con el maldito contrato, y todavía podía sentir en la yema de los dedos la textura de esa portada con nuestras iniciales doradas. Como si fuera un símbolo de lujo y amor cuando en realidad escondía la puñalada más fría y calculada que alguien podía darle a su pareja. En esos 3 días no dormí bien ni una sola noche. Me despertaba sudando, con la mandíbula trabada de apretar los dientes, imaginando su cara mientras me decía que no necesitábamos papeles porque él solo quería estar conmigo para siempre. Mientras ya había firmado un plan para dejarme jodida si algo salía mal. El asco que sentía por él era tan intenso que me revolvía el estómago, pero no de tristeza. No. Lo que sentía era una furia tranquila, como esas tormentas que uno ve venir desde el horizonte y sabe que van a arrasar con todo. Y yo no pensaba quedarme viendo cómo me destruía. No. Yo iba a devolverle cada cláusula, cada línea de ese contrato, pero a mi manera. Esa misma tarde, después de revisar cada maldito párrafo del documento y tomarle fotos desde todos los ángulos posibles, llamé a mi abogada. Había trabajado con ella hace 2 años en un caso de protección de marca y propiedad intelectual, y me había encantado su forma de pensar, estratégica, directa. Y con una ética que no se doblegaba ante los discursos bonitos. Le pedí que nos viéramos cuanto antes, y cuando le conté lo que había pasado, su rostro se endureció de inmediato. Me dijo algo que me quedó grabado como un tatuaje. Los hombres como él creen que por actuar con voz suave y cara de niño bueno, una no se va a dar cuenta de que detrás hay un tiburón. Lo que no entienden es que algunas aprendimos a nadar entre escualos sin perder un dedo. Le entregué todo, las fotos del contrato, las pruebas de que él había accedido a una de mis cuentas empresariales, los movimientos extraños de dinero. Y una cronología detallada de cada vez que él había tocado el tema del matrimonio sin mencionar ese documento. En los días siguientes, mi casa se convirtió en una especie de centro de operaciones. Compré una segunda línea telefónica,
separé un portátil solo para esta venganza, y comencé a crear respaldos cifrados de todo lo que pudiera servir si esto terminaba en algo más grande. Mi abogada me sugirió algo que, en el momento, me pareció maquiavélico pero justo: redactar nuestro propio contrato prenupcial, uno legal, con cláusulas espejo, pero donde las condiciones lo dejaran a él en desventaja total. No sería ilegal ni tramposo, porque él mismo había abierto la puerta al establecer precedentes con su propio contrato oculto. Y si firmaba, no podría reclamar nada. Lo interesante era que ese documento estaría camuflado, igual que el suyo. Misma portada. Mismo formato. Mismo estilo gráfico. Pero contenido absolutamente distinto. Mientras su versión buscaba quitarme todo, la mía se aseguraba de que no pudiera sacarme ni $1 si algún día nos separábamos, e incluso incluía una cláusula de penalización por fraude emocional. Y más aún, planteaba que si uno de los dos omitía información legal o económica relevante durante el compromiso, perdía todo derecho a bienes conyugales. Durante semanas actué como si nada. Le sonreía en las cenas, fingía estar nerviosa por los arreglos de la boda, le preguntaba qué opinaba sobre la decoración floral y si debíamos incluir a su primo idiota en la lista de invitados. Cada palabra que salía de mi boca era un ensayo más para el gran acto que vendría después. Lo observaba con atención, como si fuera un actor ensayando su mentira, pero con la certeza de que mi guión era mejor. A veces me hablaba de lo feliz que estaba, de que esta boda era lo mejor que le había pasado. Una noche incluso se atrevió a decirme, mientras me acariciaba el cabello, que cuando estuviéramos casados, podríamos dejar de trabajar tanto y enfocarnos en disfrutar la vida. Yo tragué saliva, me forcé a sonreír y respondí algo como: me encanta cómo piensas en nuestro futuro, amor, cuando por dentro solo pensaba en cómo iba a arruinarle esa fantasía de mantenido parasitario. A la par, comencé a mover estratégicamente mis activos. Cambié la titularidad de ciertas cuentas bancarias empresariales, trasladé otras a fondos reservados dentro de mi sociedad. Y contraté a un asesor financiero que me ayudó a blindar mis ingresos con cláusulas internas que me impedían usar el capital como parte de una sociedad conyugal. Incluso modifiqué el nombre comercial de uno de mis proyectos más rentables para evitar que él lo asociara con el original. Legalmente, ya no tenía forma de tocar ni una esquina de lo que me había costado levantar durante años. No tenía idea de que todo lo que creía que algún día sería suyo ya estaba fuera de su alcance. Mi abogada me entregó la versión final del contrato modificado una semana después. Lo leí palabra por palabra y lo firmé con una serenidad casi cínica. Esa hoja tenía mi firma, pero también mi rabia, mi dolor y mi decisión de no permitir nunca más que alguien se acercara a mí con intenciones ocultas. Después de eso, mandé a imprimir el documento en el mismo formato que el suyo. Mismo tipo de papel. Misma encuadernación. Mandé a hacer 3 copias. Una la guardé en una caja fuerte. Otra, en un buzón privado que solo yo podía abrir. Y la tercera, la que él vería, la mantuve en una carpeta idéntica a la suya. Preparé todo para que el día de la firma, en medio de la emoción y el bullicio de la boda, él recibiera la sorpresa que merecía. Y no me temblaba la mano. Porque cuando alguien planea robarte con guantes blancos y palabras dulces, no hay espacio para la piedad. Solo estrategia. Solo fuego frío. Solo justicia. Actualización 2. Habían pasado ya 2 semanas desde que firmé el contrato espejo con mi abogada. Y la preparación para la boda se desarrollaba con una naturalidad tan absurda que me costaba no soltar una carcajada cada vez que lo veía emocionarse por algún detalle. Para él, la vida era perfecta, una prometida entregada, un evento en camino, y un acuerdo prenupcial escondido bajo la manga como su jugada maestra. Lo observaba caminar por la casa con esa seguridad de quien cree que ha salido impune, como si el universo le debiera algo solo por haber logrado ocultar su verdadera cara durante meses. No tenía idea de que todo lo que estaba construyendo se derrumbaría encima suyo en el momento exacto en que pronunciara sus votos. Yo seguía interpretando mi papel con una precisión milimétrica. Me preocupaba por las flores, la música, la disposición de las mesas, los centros de mesa, la lista de invitados. Incluso fingía tener dudas sobre el vestido.
y pasaba tardes enteras probándome opciones mientras en realidad usaba ese tiempo para revisar la estrategia legal con mi abogada o para registrar grabaciones en donde él hablaba del matrimonio como si fuera un juego de roles donde él iba a ser el administrador de los recursos familiares. Una frase que soltó una noche mientras veíamos televisión y yo tuve que tragarme la rabia para no vomitarle la copa de vino en la cara. Me dijo que cuando estuviéramos casados, podríamos distribuir mejor los tiempos y que él podría encargarse de algunos asuntos financieros para que yo pudiera relajarme un poco más. Dijo que era lo justo, porque yo había trabajado demasiado. Fingí que me enternecía su preocupación, pero en realidad estaba pensando en lo rápido que se le iban a caer esos planes cuando supiera que ya no tenía ni acceso a mis cuentas ni poder sobre nada de lo que me pertenecía. Cada pequeño gesto de su parte lo convertía en una caricatura predecible. Me traía flores como si fueran símbolos de amor, pero yo las veía como intentos desesperados de asegurarse de que no sospechara. Me hablaba con voz suave cada vez que tocábamos temas de dinero, pero no era por respeto, sino porque tenía miedo de que yo le propusiera algo antes de que él lograra meterme su contrato. Me ofrecía pagar pequeños gastos de la boda como el DJ o la sesión de fotos, pero lo hacía con una insistencia que ya no era romántica, sino estratégica. Quería demostrar que también aportaba, que estaba invirtiendo. Como si eso le diera derecho a exigir una parte de algo más grande después. Cada gesto suyo, cada palabra, cada guiño, lo analizaba como si estuviera en una sala de interrogatorio. Ya no lo amaba. Ya no me ilusionaba. Lo estaba desmantelando. Lo estaba observando con una lupa emocional, anotando cada movimiento, cada mentira, cada momento en que me subestimaba. En paralelo, mi abogada me había ayudado a registrar ciertos movimientos que podrían servir como evidencia de mala fe, los accesos que él había solicitado a mis cuentas. Las reuniones sospechosas con un supuesto amigo abogado que en realidad era un asesor financiero, y varios documentos digitales que borró de su portátil cuando creyó que yo estaba dormida. Todo quedó respaldado. Imágenes. Correos. Capturas. Incluso grabé una conversación en la que él me decía que las cosas legales no importaban si el amor era verdadero. Al mismo tiempo que yo sabía que tenía una cláusula de penalización económica si yo rompía el compromiso sin su consentimiento. Era como ver a un ladrón construyendo su propio juicio en cámara lenta, mientras yo simplemente me aseguraba de que cada palabra suya quedara archivada con fecha, hora y ubicación. Lo más complicado fue mantener el equilibrio emocional. A veces, cuando me tocaba la cara con dulzura, cuando decía que no podía esperar a verme caminar hacia él en el altar. Tenía que contener una carcajada o morderme el labio por dentro para no escupirle en la boca cada vez que me besaba. En esos momentos, me repetía mentalmente lo que me había dicho mi abogada: no se trata de romperlo con rabia. Se trata de hacerlo con estrategia. Si él creyó que podía jugar a los contratos, tú le vas a enseñar lo que es un acuerdo legal de verdad. Esa frase se me quedó pegada como un mantra, y me repetía una y otra vez que el día llegaría. Que no tenía que apresurarme. Que las mejores venganzas no se improvisan. Se hornean a fuego lento. Una semana antes de la boda, decidí dar el siguiente paso. Una noche, mientras cenábamos en casa, fingí que tenía una inquietud sobre los temas legales. Le dije que últimamente había leído historias horribles de parejas que terminaban demandándose por tonterías y que me parecía, tal vez, sensato considerar algún tipo de acuerdo. Su cara se transformó por un segundo. Fue apenas un gesto sutil, pero yo lo noté. Era como si no esperara que yo lo dijera primero. Se tomó un sorbo de su copa, me miró con esa expresión ensayada que usaba cuando quería parecer maduro, y me dijo que él también había estado pensando en eso, que tal vez era una buena idea para evitar malentendidos. Quise golpear la mesa. Quise gritarle que sabía todo. Pero me contuve. Le respondí con calma que quizás lo mejor sería que cada uno trajera una propuesta y las comparáramos, que no era necesario estresarnos por eso, que solo era una medida preventiva. Él asintió, y con una sonrisa que ya no me engañaba, dijo que le parecía perfecto, que hablaría con su amigo abogado para que le ayudara a redactar algo sencillo. Y ahí supe que había caído por completo. Que había mordido el anzuelo sin sospechar que yo ya tenía el arpón en la mano. 3 días después, me entregó una carpeta idéntica a la que había encontrado semanas antes. No era una copia. Era el documento final.
El mismo contrato, solo que esta vez con una fecha de emisión reciente, con una portada limpia, con una pequeña nota dentro que decía para que ambos estemos tranquilos, mi amor. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Había vuelto a intentarlo. Había esperado el último minuto para lanzarme su golpe, creyendo que mi ansiedad pre-boda me haría firmar sin pensar. Pero lo que él no sabía era que yo ya había jugado mi carta hace rato. A la mañana siguiente, le entregué mi versión. Le dije que también había preparado una propuesta con una abogada amiga, por si quería revisar otra perspectiva. Le expliqué que ambas cubrían puntos similares, y que podíamos elegir la que nos hiciera sentir más cómodos. La tomó sin abrirla, me besó en la frente y dijo que confiaba en mí. ¡Qué ironía! Qué hermoso fue escuchar esas palabras salir de su boca sin saber que estaba aceptando firmar su ruina. Me aseguré de enviar una copia escaneada firmada a mi abogada, con recibo de entrega. Aseguré las cámaras en mi casa, con grabación automática de audio y respaldo en la nube. Comencé a ensayar en mi cabeza el momento del altar. Porque no iba a firmar el contrato ese día. No. Iba a usarlo como arma. Y lo iba a hacer delante de todos. Ese día ya tenía fecha, hora y escenario. Y él, sin saberlo, ya tenía reservado su asiento en primera fila para su propia humillación. Actualización 3. Faltaban exactamente 5 días para la boda cuando decidí que había llegado el momento de empezar a tensar la cuerda, pero no para romperla todavía, sino para hacerle creer que todo seguía bajo su control. La idea era simple pero precisa, dejar que pensara que su plan secreto había sido absorbido por el mío, que todo se había nivelado, que ambos íbamos al altar con sus condiciones disfrazadas de acuerdos mutuos. En su cabeza, todo estaba marchando perfecto. Él tenía su contrato firmado, tenía mi firma sobre un papel que no había leído, y tenía la tranquilidad de que yo jamás lo sabría. Desde fuera, todo parecía una boda soñada. Pero por dentro, yo ya estaba contando los días para destrozarlo. Me levanté temprano ese lunes, preparé café como de costumbre, y le dije que pensaba hacer una limpieza a fondo de los papeles relacionados con la boda. Porque ya me parecía que teníamos demasiados documentos regados por todas partes. Él, distraído con su celular, apenas levantó la mirada y murmuró que sí, que estaba bien, que luego me ayudaría si me hacía falta. Esa fue la excusa perfecta para guardar con más cuidado las copias del contrato que él me había dado, para organizar todo el set de grabaciones que iba a registrar esa semana. Y para preparar la caja de seguridad portátil que pensaba llevar conmigo el día de la ceremonia. Esa caja contenía 3 cosas: mi versión del contrato espejo, las pruebas de que él redactó su acuerdo original sin decirme nada, y una memoria USB con extractos editados de nuestras conversaciones grabadas en las últimas semanas, cada una fechada, con audio limpio y nombres claros. El plan ya no era simplemente evitar casarme. El plan era que cuando se cayera la farsa, lo hiciera tan estrepitosamente que no le quedaran ni las ganas de intentarlo otra vez con alguien más. Esa misma tarde fui al ensayo de la ceremonia. Era en el jardín trasero del salón de eventos, el lugar que él mismo había elegido porque decía que le recordaba a la casa de su infancia. Todo estaba adornado con tonos crema y dorado, flores blancas, sillas con cintas delicadas, y una tarima pequeña donde nos pararíamos frente al juez. Caminé por el pasillo de prueba fingiendo nerviosismo, saludé a sus familiares con una sonrisa calculada, y repetí el recorrido unas 4 veces. Escuchando como él me susurraba al oído que ya no aguantaba las ganas de que fuera el día real. Me tomó de la mano y me dijo que se sentía el hombre más afortunado del mundo. Le devolví la mirada con una dulzura que no me creía ni yo, y le respondí que también me sentía afortunada de casarme con alguien tan confiado, honesto y desinteresado. Lo dije con una ironía que él no captó en absoluto. Pensé, claro que eres afortunado, Nathan, afortunado de que todavía no te he arrastrado frente a todos. Los días siguientes los dediqué a pulir los últimos detalles de la ejecución. Me aseguré de que las cámaras de seguridad en mi casa estuvieran bien sincronizadas con la nube, revisé los respaldos de los documentos y los nombres de los archivos. Y practiqué frente al espejo las palabras exactas que usaría cuando llegara el momento. No podía permitirme una sola frase mal dicha, ni un titubeo. Quería que cada palabra fuera un disparo directo a su dignidad. También empecé a notarlo más relajado.
Él ya no hacía tantas preguntas, ya no hablaba del contrato, ya no mencionaba temas legales. Era como si hubiese llegado al punto en que sentía que ya lo había logrado. Había bajado la guardia, y ahí supe que estaba completamente a mi merced. Una noche antes de la boda, salimos a cenar con sus padres. Fue una escena digna de comedia oscura. Su madre me abrazó con la emoción fingida de quien claramente me toleraba solo por mantener las apariencias. Su padre brindó con un discurso estúpido sobre el orgullo de ver a su hijo formando un hogar, y Nathan, con ese tono adulador que usaba para mostrarse como el yerno perfecto, dijo que no podía esperar para empezar una vida sin secretos, sin máscaras, sin condiciones. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que casi sangro. Me limité a sonreír, levantar la copa, y pensar en lo irónico que era que usara esas palabras la noche anterior a quedar completamente expuesto. Esa noche dormí poco. No por nervios. No por dudas. Dormí poco porque no quería perder detalle de nada. Me aseguré de que todo estuviera listo, la caja con los documentos, el sobre con la copia certificada del contrato verdadero, la memoria USB, y el respaldo adicional que había dejado con mi abogada, quien asistiría como invitada. Le pedí que se ubicara en la segunda fila, justo en línea recta al altar, y que grabara con su celular la parte del intercambio de documentos. Todo debía quedar registrado. La mañana del evento, él llegó al lugar antes que yo, como habíamos acordado. Me envió un mensaje diciéndome que estaba todo listo, que me esperaba en la tarima, que no podía creer que por fin había llegado el gran día. Yo le respondí que también lo sentía así, que estaba lista para dar el paso más importante de mi vida. Y no mentía. Lo que él no entendía era que ese paso no sería hacia una vida con él, sino hacia la venganza más meticulosamente construida que había ejecutado en toda mi vida. Llegué al salón con mi vestido puesto, acompañada por una amiga que sabía muy poco, por seguridad, pero que entendía que si yo le pedía que cerrara la puerta, lo hiciera sin preguntar. Entramos con todo preparado, con el rostro iluminado como si fuera a casarme con el amor de mi vida, y lo vi ahí, esperándome, con el mismo rostro de idiota encantado que había practicado durante meses. Me saludó, tomó mi mano y me dijo que estaba hermosa. Yo simplemente le respondí que él también, que todo estaba exactamente como lo había soñado. Nadie podía sospechar lo que venía. Nadie, excepto yo. Estaba a minutos de desatarlo todo. Y cuando ocurriera, cuando ese momento llegara, no solo le rompería la ilusión, sino que lo haría frente a su familia, a sus amigos, al juez, y a todos los testigos de su desgracia. Actualización 4. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 4 en punto de la tarde, justo cuando el sol alcanzaba ese tono dorado que parecía sacado de una postal. La luz atravesaba las copas de los árboles y se colaba entre los arreglos florales con una suavidad tan absurda que por un instante me hizo pensar en lo perfecto que sería todo si no supiera exactamente lo que se ocultaba bajo esa estética de cuento. Cada detalle del lugar había sido dispuesto con una precisión meticulosa. El camino al altar estaba cubierto por pétalos blancos, las sillas estaban alineadas simétricamente, y una banda en vivo tocaba versiones instrumentales de canciones románticas que a cualquiera le hubieran erizado la piel. Pero a mí solo me provocaban náuseas. Toda esa atmósfera perfecta era, para mí, el telón de fondo de una ejecución pública. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco, vestidos de gala, con sonrisas sinceras y teléfonos en mano para documentar cada momento. Algunos eran familiares míos, otros amigos de él, y la gran mayoría compartidos. La mayoría no tenía idea de lo que estaba por suceder, pero algunos de los míos, especialmente mi abogada, que ya había tomado asiento en la segunda fila con una expresión sobria y firme, sabían que estaban a punto de ver algo más que una ceremonia. Sabían que lo que iba a ocurrir no era una boda, sino una sentencia. Cuando llegó el momento, me paré frente al espejo con el vestido ajustado a la cintura, un velo ligero cayendo sobre mis hombros, el maquillaje intacto y los ojos más fríos que nunca. Mi amiga me miró con un nudo en la garganta, como si pudiera intuir que lo que yo iba a hacer requería más coraje del que cualquiera estaría dispuesta a cargar ese día. Le dije que no se preocupara, que no necesitaba saber más, solo que si en algún momento yo le pedía que me pasara la caja, lo hiciera sin dudar. Ella asintió, sin preguntar. Se lo agradecí con una mirada.
Había llegado el momento. Caminé por el pasillo al ritmo de la música, rodeada de miradas enternecidas, de celulares grabando y de suspiros de quienes creían que presenciaban un acto de amor verdadero. Él me miraba desde el altar con esa sonrisa empalagosa que ahora se me antojaba grotesca. Tenía el traje perfectamente planchado, una rosa blanca en el ojal, y los ojos ligeramente vidriosos, probablemente por la emoción o por la idea de que estaba a minutos de conseguir la validación social que tanto deseaba. A su lado, el juez civil revisaba sus papeles, ajeno al hecho de que lo que iba a firmar no era una unión legal, sino un desenlace orquestado con precisión quirúrgica. Nos tomamos de las manos. Él me susurró que estaba preciosa. Yo respondí que esperaba que estuviera listo, porque ese día era verdaderamente importante. El juez nos sonrió con calidez, dijo un par de palabras sobre el compromiso, la confianza y la entrega, y luego procedió a decir que antes de la firma del acta oficial, había que formalizar los términos previos del acuerdo que ambas partes habían aceptado. Él asintió con entusiasmo. Yo asentí también, pero mi sonrisa no era la misma. Lo miré con una intensidad que lo hizo fruncir el ceño, aunque no dijo nada. Luego me volví hacia mi amiga y le pedí que me pasara la carpeta con el contrato. Caminó despacio, se agachó frente a mí y me entregó la caja. El murmullo fue mínimo. Nadie entendía lo que pasaba aún. Yo abrí la caja con calma, saqué 2 carpetas idénticas, una en cada mano, y las puse sobre la mesa frente al juez. Me volví hacia Natán y le dije con un tono suave, casi teatral, que había un pequeño problema. Dije que, al parecer, habíamos traído 2 versiones distintas del contrato. El juez frunció el ceño, curioso. Natán me miró con los ojos entrecerrados, sin entender. Le dije que sería útil que todos supieran qué decía cada versión, para asegurarnos de que no había confusión. El juez asintió, y yo le pasé primero la carpeta que contenía el contrato que Natán había redactado en secreto. El juez comenzó a leer en voz baja. A medida que avanzaba, su rostro pasó del desconcierto a la incomodidad. Preguntó si esto era un acuerdo firmado entre las partes, y ahí fue cuando todo se detuvo. Yo lo miré directamente y dije que ese contrato lo había encontrado en un cajón semanas atrás. Que jamás se me había presentado para revisión. Que contenía cláusulas que yo jamás había acordado, incluyendo penalizaciones financieras y condiciones abusivas. Dije que no entendía cómo alguien podía hablar de amor mientras se preparaba, por su cuenta, para sacar ventaja económica de una relación que supuestamente se basaba en la confianza. Hubo un silencio pesado. El juez me miró con seriedad. Natán empezó a sudar. Abrió la boca como para defenderse, pero no llegó a decir nada coherente. Balbuceó que eso era un borrador viejo, que no tenía intención de usarlo, que se lo había enviado un amigo como modelo, que no tenía importancia. Yo entonces saqué mi teléfono, busqué uno de los audios grabados en donde él hablaba con ese supuesto amigo sobre protegerse por si acaso ella se pone lista y lo reproduje en altavoz. Las palabras se escucharon claras, nítidas, sin margen de interpretación. Su voz, su tono, su intención. El juez bajó la mirada. Algunos de los invitados empezaron a murmurar. Su madre palideció. Su padre lo miraba con una mezcla de decepción y vergüenza. Entonces saqué la segunda carpeta. Le dije al juez que ese era el contrato que yo había preparado como respuesta, y que si él consideraba justo el anterior, entonces este también debía estarlo. El juez lo abrió, leyó un par de cláusulas, y luego me miró como si acabara de presenciar una obra maestra de defensa legal. Dijo que las condiciones eran inusuales, pero válidas. Natán empezó a levantar la voz. Me preguntó si estaba loca, si realmente pensaba firmar eso, si pensaba humillarlo delante de todos. Le respondí que no pensaba firmar nada. Que de hecho, ya no iba a casarme. Que la ceremonia había terminado. Y que si tenía alguna duda de por qué, podía revisar el USB que le entregaría en ese momento al juez, con todo el material que justificaba mi decisión. Y así lo hice. Le entregué al juez la memoria con copias de las conversaciones, documentos, accesos no autorizados, y el resumen legal que mi abogada había preparado. Me quité el anillo de compromiso, lo dejé sobre la mesa junto al contrato fraudulento de Natán, y di media vuelta.
Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sin mirar atrás, mientras los murmullos crecían, mientras él quedaba plantado frente a todos, con sus papeles en la mano, su máscara en el suelo y su ego hecho trizas. No hubo aplausos. No hubo fiesta. No hubo brindis. Solo hubo verdad. Y justicia. Actualización final. Han pasado 3 meses desde aquella tarde en la que caminé con un vestido de novia hacia el altar no para unirme a alguien, sino para deshacerme de él. 3 meses desde que expuse a Nathan frente a todos, desde que arruiné su plan con un documento mejor redactado que el suyo y lo dejé con la boca abierta, con la reputación arruinada y el ego completamente pulverizado. Y todavía hoy, cuando abro los ojos en las mañanas y siento la luz entrando por la ventana de mi nueva casa, una casa que compré al contado con el dinero que pensaba invertir en nuestra boda, no siento remordimiento. No hay culpa. No hay vacío. Solo hay una profunda, sólida y justificada sensación de alivio. La noche posterior al desastre fue más extraña de lo que imaginé. No hubo llamadas de parte de Nathan, ni mensajes rogando explicaciones, ni amenazas directas. Fue como si se hubiera evaporado de repente, como si al quitarle la máscara y dejarlo desnudo frente al mundo, hubiera perdido toda capacidad de responder. Su madre, en cambio, sí intentó comunicarse. Me escribió un mensaje largo y condescendiente en el que decía que deberíamos haber resuelto esto en privado y que una mujer madura no expone los errores de su pareja frente a toda la familia. No le respondí. No valía la pena. Ella sabía desde hacía tiempo cómo era su hijo. No me tragué ni por un segundo esa pose de sorpresa que puso durante la ceremonia. Esa mujer crió a un manipulador emocional y luego pretendió que yo cargara con las consecuencias de su obra. Lo bloqueé sin siquiera contestar. En cambio, la familia de mi parte, la poca que tenía, pero la buena, me mandó mensajes de apoyo, me dijeron que estaban orgullosos de que no me hubiera dejado usar. Mi abogada, en especial, me mandó una nota impresa que decía: hay venganzas que se ejecutan una sola vez, pero duran para siempre. La tengo colgada en mi oficina. En las semanas siguientes, me dediqué a limpiar mi entorno con la misma determinación con la que limpié mi empresa. Hice una auditoría completa de los últimos 6 meses, revisé todos los accesos y movimientos de cuentas. Y confirmé que Nathan había intentado asociar su nombre como asesor externo en uno de mis proyectos para figurar como parte del equipo fundador. Era una jugada sutil, una de esas cosas que nadie nota si no está buscando algo específico. Lo eliminé de todos los registros, envié notificaciones legales a los portales donde se había promocionado usando mi empresa como referencia. Y puse una advertencia formal en mi sistema interno para que nunca pudiera volver a ingresar a ninguna base de datos vinculada a mis operaciones. Lo borré administrativa y legalmente. Como si nunca hubiera existido. Pero no me detuve ahí. Resulta que una conocida mía trabaja en una firma donde ellos tenían su sede de coworking, y cuando se enteró de todo lo que pasó, me ofreció acceso a ciertos correos y documentos que demostraban que él no solo había intentado vincularse a mi empresa, sino que estaba aplicando a puestos usando mi nombre como carta de recomendación. Me envió capturas de pantallas con mensajes tipo: fui parte del desarrollo comercial de X empresa o trabajé con la fundadora en una estrategia de expansión durante 2024, lo cual era una mentira descarada. Armé un informe con cada uno de esos casos y envié cartas firmadas a todas las empresas involucradas, notificando que no solo no había trabajado nunca con él, sino que estaba bajo investigación privada por intentar usar información privilegiada sin autorización. Algunas empresas me agradecieron la transparencia. Una de ellas incluso me dijo que ya lo habían descartado en la segunda entrevista por inconsistencias en su historia. Y sí, me aseguré de que mi respuesta circulara en el pequeño circuito en el que él intentaba escalar. Porque si pensaba usar mi nombre como escalera, entonces yo me encargaría de que cada peldaño lo dejara con astillas bajo la piel. No con odio, sino con precisión. No con escándalo, sino con efecto dominó. Que no pudiera mencionar mi empresa en ninguna parte sin que saltaran alertas. Que no pudiera inflar su perfil con historias que no le pertenecían. Que no tuviera espacio para reinventarse a costa mía. Mientras tanto, la historia de lo que pasó en la boda empezó a correr por redes sociales. Una de las invitadas, no sé quién exactamente, pero alguien con buen ángulo, había grabado el momento en que yo revelaba los contratos,
y aunque no se viralizó masivamente, sí llegó a círculos donde él claramente no quería ser visto. En su perfil, el cambio fue brutal. Pasó de subir fotos románticas y frases sobre el amor eterno a guardar silencio absoluto. Luego empezó a subir historias con frases ambiguas, como esas que usan las personas que intentan victimizarse sin contar lo que realmente pasó. Frases tipo algunas personas solo saben destruir o ser honesto no siempre es suficiente. Yo no dije una sola palabra. Porque él podía intentar reescribir la historia todas las veces que quisiera. Pero la verdad ya estaba allá afuera. Y más importante aún, yo ya no necesitaba decir nada más. En cuanto a mí, decidí tomar el dinero que iba a usar para la luna de miel y abrir una nueva sede de mi empresa en otra ciudad. Un lugar pequeño pero bien ubicado, con potencial de crecimiento, y con un equipo nuevo que no sabía nada de Nathan ni de su sombra. Fue una forma de cerrar el ciclo. Una forma de tomar algo que estaba destinado a alimentar una mentira y convertirlo en una inversión para mi futuro. No me fui a llorar a la playa. No me metí a terapia para entender que hice mal. No me replanteé si debía haber sido más paciente. Lo único que hice fue mirar hacia adelante, sabiendo que cada paso que di fue para protegerme, para defender mi historia, y para castigar con elegancia a alguien que pensó que podía jugar conmigo. Y si alguna vez alguien me pregunta si no fue demasiado duro, si de verdad era necesario exponerlo así, dejarlo en ridículo, cortarle todas las alas, arruinarle sus planes, solo diré esto. Él intentó robarme todo disfrazando su avaricia de amor. Me mintió en la cara mientras redactaba cláusulas para vaciarme. Yo solo me aseguré de que firmara su propia derrota. Y esa, para mí, fue la mejor boda de todas. Porque fue la única en la que no me casé, pero me liberé por completo.